Y el otro lado de la moneda, la historia de Juanita, esta historia es digna de aparecer en la pantalla. Ella es una mujer que durante más de 3 décadas ha trabajado en un sector donde ha sido víctima del machismo. Vamos a ver. A mí se me dio lo de ser taxista porque de niña me encantaba manejar, me gustaba mucho manejar. Mi sueño era tener un carrito y al paso de los años pues se me cumplió mi sueño con trabajo. Empecé yo con posturitas, que así le llamaban antes, el que le daban unas horas para trabajar un coche, y de ahí empecé a trabajar. Juanita Barragán es una entre millones de mujeres trabajadoras. Ella es de oficio taxista, lleva 33 años detrás del volante. A pesar de que el estereotipo de taxista es de hombres, desde los 18 años, Juanita ha demostrado que las mujeres pueden trabajar y desarrollarse en todos los ámbitos. Al principio fue complicado porque siempre ha habido el machismo por parte de los caballeros, siempre la mujer debe de estar en su casa lavando los trastes, cuidando a los niños. Alguna vez me llegaron a gritar de un coche a otro precisamente ese tipo de detalles, váyase a lavar los trastes, váyase a hacer el quehacer a su casa. Pero pues uno los ignora. A sus 53 años, el trabajo al volante es su pasión. Desde que el sol cae a plomo en las calles y hasta que la gran mayoría de la gente ya está dormida, Juana no para de recorrer la ciudad. Además, cree que se debería valorar y reconocer más la labor de los taxistas, por lo que considera necesario que el gobierno de la Ciudad de México les brinde servicios como el Seguro Social. Y que a la larga pensaran un poquito en nosotros en cuestión de que nos pudieran dar seguro, aunque pagáramos unas cuotas pero bajas, porque las cuotas que yo he investigado por parte del seguro son altas. Entonces digo que pudiéramos pagar y que pudiéramos estar afiliados a un seguro. Con imágenes de Jorge Barajas, Gloria López, 21 Noticias.